Dios los bendiga, mis amados hermanos. Muy buenos días, les saludo en el dulce y precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Deseándoles, mis amados hermanos, que allá donde se encuentran ustedes en sus hogares o en cualquier parte, sean bendecidos por el Señor. La gracia de nuestro Padre Celestial sea sobre cada uno de ustedes, de su familia, en su hogar, mis amados hermanos. Como siempre, cada mañana estamos compartiendo la palabra del Señor. Y aquí el devocional para esta preciosa mañana. Quisiera que abran sus Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 7. Y vamos a meditar en los versículos 11 al 16. 11 al versículo 16. Antes de poder leer esta porción de la palabra del Señor, quisiera que oremos, mis amados hermanos, pidamos la dirección de nuestro Padre Celestial, para que sea el Espíritu Santo de Dios hablándonos, enseñándonos en esta preciosa mañana. Vamos a inclinar nuestro rostro. Padre bendito, Dios eterno, Señor, en el nombre de Jesús nos acercamos ante tu santísima gracia, Señor, en esta preciosa mañana, para darte las gracias por la oportunidad que nos das de poder respirar, Señor, de poder mirar la luz de este nuevo día, y darte las gracias, Señor, porque podemos venir a tu bendita y santa presencia. Te rogamos, Padre, que sea tu Santo Espíritu ministrando nuestra alma, nuestro corazón y todo nuestro ser en esta mañana. Háblanos, Señor, aconséjanos, Padre mío, bendito Dios. Necesitamos el consejo tuyo para que podamos, Señor, caminar por estas sendas tenebrosas y malas, Padre mío. Señor, de estos últimos tiempos que necesitamos, Señor, mucho de tu bendita y santa presencia, que necesitamos de tu poder. Padre, gracias, Señor, ministranos, ayúdanos, Señor, aconséjanos, capacítanos, fortalécenos con tu bendita y santa palabra. En el nombre de Jesús te pedimos, dándote gracias, Señor. Amén, amén. Toma tu Biblia, mi querido hermano, amigo, ahí donde te encuentras, en el Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículos del 11 al 16. Así dice la bendita y santa palabra del Señor. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios y decían: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por todo alrededor. Hermano, esto es la palabra de nuestro Señor. El tema que le hemos puesto a esta porción de la palabra del Señor es el Salvador rico en consolación. Entonces, mis amados hermanos, qué maravillosa es esta porción de la palabra del Señor.
Entonces, queremos hablar acerca de esta porción de la palabra de Dios. Podemos apreciar aquí, hermanos, en estos pasajes que acabamos de leer, una escena muy triste, muy dolorosa, ¿no? Sobre todo para aquella mujer. Esta mujer, dice la palabra del Señor, era una viuda, ¿no? Tenía un solo hijo que había muerto. Entonces todas las personas que le acompañaban a esta mujer, después del entierro, esta gente iba a regresar a sus hogares, quizás con un poco de dolor, de tristeza por haber perdido un vecino, un amigo o era familiar de ellos. Pero el quien quedaría en el total desamparo era esta mujer, porque quizás esta mujer ya había pasado los años en que ella pudiera tener hijos, y cuando todavía estaba en edad de tener hijos, era muy posible de que ella volviera a casarse y hacer un nuevo hogar y hacer una nueva familia. Pero cuando ya era anciana ya no había esperanza. Ella había perdido a su esposo. Entonces su única esperanza estaba en su hijo. Y su hijo había muerto. Quiere decir entonces que la única esperanza que ella había tenido ya había muerto. Y se quedó al desamparo. Se quedó pensando quizás qué es lo que ella tenía que hacer para poder sobrevivir. Quizás como muchas otras viudas tenían que salir a la calle y a pedir limosna para poder sustentarse diariamente. Entonces era muy triste lo que le esperaba a esta mujer. Mis amados hermanos, pero también dice la palabra de nuestro Señor que le acompañaba mucha gente, ¿no? Mucha gente. Y más aún la gente que venía juntamente con nuestro Señor Jesucristo, y en el medio de ellos sus discípulos. En aquellos tiempos, mis amados hermanos, en la cultura judía, ¿no? Entonces habían muchos ritos que se hacía, ellos practicaban cuando alguien fallecía de su entorno. Por ejemplo, una de las costumbres eran que la familia, si tenía dinero, o si es que la familia no tenía, los amigos, los vecinos colaboraban para contratar a hombres que tocaban flauta. Ustedes se acuerdan cuando nuestro Señor Jesucristo visitó a la hija de Jairo, dice que había gente, hombres que estaban tocando flauta. Entonces esta era una costumbre, la gente, la familia del que había fallecido contrataba a estos hombres para que entonaran esas músicas, ¿no? Que a veces causan más dolor en un velorio. Pero no solamente eso, también dice aquí la palabra del Señor, cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto único, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. En medio de esta gente también la costumbre era que los amigos o familiares, si es que tenían dinero, contrataban a mujeres. ¿Para qué? Para que estas mujeres pudieran ir llorando tras el féretro. Entonces los que tocaban flauta se iban adelante y en el medio iba el féretro, y la costumbre era que ellos tenían una especie tipo de canasta o de camilla. Ahí les llevaban a enterrar al difunto. Entonces ellos le envolvían
con una sábana, o ellos le llamaban lienzo, y con esto le envolvían. Entonces detrás del féretro se iban estas mujeres llorando. O sea, a estas mujeres les pagaban para que lloren, para que vayan gritando y así puedan causar atención a la gente que estaba en el camino o por la calle, para que llamen la atención. Pero detrás de esto, mis amados hermanos, detrás de esto iba una mujer con un profundo dolor en el corazón. Tal vez esta mujer no lloraba para llamar la atención de la gente, sino porque tenía una profunda pena, tenía un profundo dolor en el corazón. Entonces, dice la palabra de nuestro Dios, mis amados hermanos, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella, se compadeció de esta mujer, se compadeció de su dolor, prácticamente de su orfandad, de la situación que ella estaba pensando, cómo vivir, cómo pasar el resto de sus días. Entonces vino la palabra, las dulces palabras de consolación de nuestro Señor Jesucristo. Y acercándose le dijo, no llores, no llores. Yo me imagino cuánta alegría, ¿no? Un gozo profundo habrá sentido esta mujer de que un reconocido maestro que le conocían ellos como un profeta le diga, no llores. Y no solamente eso, sino acercándose tocó el féretro y los que llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. Seguramente, ¿no? Este muchacho dijo, mamá, estoy vivo, no llores, mamá, ya estoy vivo. O quizás otras palabras, o a dónde me están llevando, no sabemos qué cosa habló este joven, pero dice que el muerto habló. Dios hizo algo muy maravilloso en medio de esta circunstancia difícil que estaba pasando esta pobre mujer. Hermanos, estos pasajes nos enseñan algo muy importante. ¿Sabe qué? La historia de nuestra salvación, la historia en que vive el mundo, mis amados hermanos. ¿Sabe por qué? El mundo entero, hermano, aún nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, Cristo vino, hermanos, para darnos vida, para darnos salvación. Y así como este joven no hizo nada para que pudiera lograr su resurrección. No hizo nada. Así también nosotros, hermanos, no hicimos nada. ¿Sabe lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 1? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y dice también el versículo 4 y el versículo 5 de Efesios capítulo 2. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Hermano, eso es lo maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nosotros, así como este joven que había fallecido, que él no hizo nada para que vuelva a la vida, así también, hermano, nosotros nada hemos hecho para obtener la salvación tan preciada que nos da nuestro Señor Jesucristo. Todo fue por gracia. Pero hay algo importante, mi hermano, que sí podemos hacer. Reconocer, ¿no? Con un corazón
arrepentido, puro y sincero, reconocer que necesitamos la ayuda de Dios, que necesitamos la consolación de Dios, necesitamos el favor de Dios, hermano. Pero es muy triste ver hoy en día, ¿no?, muchas personas con una profunda necesidad, una profunda aflicción, hermanos, endurecen su corazón al Señor. Nuestro Señor Jesucristo no iba a pasar de largo viendo el dolor de esta mujer. La palabra del Señor, hermano, nos dice en Mateo capítulo 5, mi querido hermano, y quiero leerte esta porción de la palabra de nuestro Señor. Dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos, dice, recibirán consolación. Esta mujer, hermano, esta viuda, estaba llorando por una profunda necesidad, por un dolor que tenía en su corazón. Y aquí la palabra del Señor: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Entonces, para eso vino nuestro Señor Jesucristo, para consolar aquellos corazones quebrantados, aquellas personas que reconocen, mi hermano, que necesitamos de Dios, que necesitamos la fortaleza, la ayuda de Dios. Entonces, Él se detuvo, dice la palabra del Señor, dice, y tocó el féretro, ¿no? Y los que llevaban se detuvieron y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. Y cuando ya estaba así, le entregó a su madre, ¿no? Qué gozo, qué alegría, ¿no?, para esta madre al verle resucitado a su hijo. Mis amados hermanos, dice también: y tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Nuestro Señor Jesucristo, mis amados hermanos, era conocido como un profeta de Dios. Así le tenían los judíos, así era reconocido nuestro Señor Jesucristo. Y decían: mira, un profeta se ha levantado. Ellos conocían muy bien las Escrituras. Ellos sabían que en la historia bíblica del Antiguo Testamento, como Eliseo, profeta de Dios, había también resucitado a un niño. Ustedes se acuerdan de el hijo de la tsunamita. Este niño había muerto con una aneurisma, pero Eliseo le había resucitado. Entonces, por ellos decían estos judíos: él es un profeta, él es un profeta. Dios nos ha visitado trayendo un profeta. Pero, mi querido hermano, nuestro Señor Jesucristo no es un simple profeta, no era un simple profeta, es más que profeta. Es el Dios creador nuestro, creador del cielo y creador de la tierra, mis amados hermanos. ¿Quién más puede ayudarnos? ¿Quién más puede responder a nuestra angustia, a nuestra necesidad? Nadie más, hermano. Solamente Dios sabe la situación, lo que estamos pasando. Si tú estás alegre, Él conoce tu alegría. Si tú estás pasando una situación difícil, una necesidad extrema, Él conoce, hermano. Es mejor acercarnos con corazón puro y sincero delante de nuestro Señor y reconocerle y aceptarle. Y dice aquí la palabra del Señor: y todos detuvieron miedo y glorificaron a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Dice la palabra de Dios, hermanos, que
esta mujer, al verle resucitado a su hijo, comenzó a adorar a Dios, a alabar a Dios, hermano. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, mis amados hermanos, que seamos agradecidos, hombres y mujeres, con un corazón grato al Señor, agradecidos por todo lo que Él hace en nuestra vida. Y si usted quiere, mi amado hermano, amigo, quieres la ayuda del Señor, así como esta mujer con un corazón puro y sincero, recibe la ayuda que nos ofrece el Señor. Quisiera en esta mañana orar juntamente con ustedes. Quisiera que allí donde te encuentres puedas inclinar tu rostro, mis amados hermanos. Quizás no tengas la misma necesidad que tenía esta mujer, ¿no? Esta viuda. Quizás puedan ser otras los motivos de tu necesidad, de tu preocupación, de tu angustia. El Señor puede ayudarnos, hermanos. Vamos a orar en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos y bendecimos tu santísimo nombre. Gracias te damos, Señor, por esta porción de tu palabra. Señor, reconocemos, bendito Dios, que nada podemos hacer, Señor, para obtener nuestra salvación, Señor mío. Bendito Padre Celestial, nada hemos hecho, Señor. Todo es por gracia, todo es por tu amor y por tu misericordia. Padre, tú puedes, Señor, Dios bendito, de igual manera, Señor, resucitar a muchos muertos, Señor mío, espirituales. Cuántos hombres y mujeres que están muertos espiritualmente, Padre, tú puedes, Señor, darles vida, Señor mío. Tú puedes hacer que ellos tengan vida y vida en abundancia, Santísimo Señor. Obra, Padre, ten misericordia. Bendice, consuela, Señor. Fortalece a tu iglesia, a tu pueblo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y pon en nuestro corazón, Señor, gratitud, alabanza, agradecimiento, Señor, por todas las cosas que tú haces y por todas las cosas que harás en nuestra vida. Gracias, Padre Santo. Te agradecemos, Señor. Bendice nuestra vida con esta porción de tu palabra. Fortalécenos, Padre. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén. Dios te bendiga, mi querido hermano y amigo. No olvides en esta mañana, en este día, tenemos que también que cumplir nosotros un acto de misericordia, yendo a la casa del Señor, a nuestro templo, hermanos, a donar sangre. Esto en beneficio de los niños que sufren de cáncer. Te esperamos en esta mañana, mi querido hermano. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Un abrazo, hermano. Bendiciones. Aleluya.